Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta tercera sesión ordinaria de nuestra asociación, en la que hoy precisamente estamos cumpliendo nuestro primer año de transmisiones a través de la Internet. Y bueno, nos da mucho gusto saber que a pesar de las dificultades que hemos pasado todo este año, nos mantenemos unidos y seguimos trabajando. Sean bienvenidos a esta tercera sesión. Estamos muy contentos, el programa de hoy está muy completo y tenemos mucha información que darles. Vamos a empezar como siempre con la bienvenida, en la cual tengo que darles un mensaje particular. Enseguida daremos lectura al acta de la sesión anterior y la sección académica estará a cargo del Consejo Mexicano de Genética y terminaremos con asuntos generales. En relación a la bienvenida, como se dieron cuenta ya, ustedes recibieron un correo en el cual les notificamos de los cambios que hemos hecho para evitar situaciones como la que nos ocurrió en la sesión anterior. Quiero agradecer a Soporte Técnico y a todo el equipo de producción el esfuerzo que hicieron para que esto no vuelva a suceder, y creemos que la nueva estrategia que se ha generado va a ser mucho más fácil, más entendible y del agrado de todos ustedes. Quiero explicarles brevemente cómo se hace el acceso ahora. Ustedes pueden ver normalmente, un segundito, hacemos nuestro ingreso a la página de manera normal. Como siempre, 10 minutos antes de la sesión empieza la transmisión en vivo, damos clic ahí, y a partir de esta sesión, ustedes pueden ver todas las transmisiones desde cualquier dispositivo, como lo hacíamos antes, computadoras, laptops, celulares, etc. Pero para poder participar con voz, solamente lo podremos hacer a través de algunos dispositivos, y esto lo vamos a explicar a continuación. Para participar con vos en la sesión de preguntas y respuestas o cuando la coordinación así lo indique, necesitamos hacerlo desde una computadora de escritorio o laptop. No se podrá acceder por voz a través de tabletas o teléfonos celulares. También requerimos un navegador autorizado, preferentemente Firefox o Chrome. No se puede a través de Safari, por ejemplo. Y bueno, aquí están los sitios de descarga si ustedes no los tienen. Una vez que se activa esta sección, este botón dentro de la sesión en vivo, ustedes dan clic a participar con voz y van a entrar a la zona de transmisión en vivo una vez que seleccionen la opción de participar con voz y autoricen a que el sitio de AMGH accese a su micrófono. Brevemente harán una prueba de eco para ver si su audio está funcionando, y si esta es satisfactoria podrán entrar a la sala. A partir de este momento están ustedes en transmisión en vivo y el coordinador irá dando la oportunidad a cada uno de las participantes para que expresen su opinión. Una vez que ustedes terminan su participación, es muy importante que terminen la participación dando clic en este botón para salir de la sala y regresar a la sala previa donde estamos todos los demás. También es importante recordarles que las votaciones que se puedan hacer o que se indiquen en algún momento de las sesiones, estas sí se podrán hacer a través de todos los dispositivos. Y aquí es muy importante que una vez que se les da espacio para la votación siempre la van a ver en el recuadro inferior del video. Se va a desplegar la pregunta de manera automática. Ustedes tendrán que elegir su respuesta o votación y enseguida emitir su voto. 30 segundos después de que ustedes emiten el voto, tienen un espacio de tiempo para modificarlo si así lo desean. Si pusieron no, sí o muy probable, ustedes pueden hacer el cambio aquí y pasado los 30, una vez corregido su voto, ponen modificar para que este se emita. Al final de la votación, ustedes podrán ver el resultado también en esta misma sección, donde podrán ver el voto que ustedes emitieron y la opción ganadora resaltada, como en este caso aparece aquí. Ustedes podrán ver o consultar el historial de las votaciones que se realicen durante la sesión en la que estamos trabajando, y también podrán ver o comprobar que su voto y su clave de votación están presentes y ejercidos. Aquí podrán ver si hay más de una votación en los desplegables, la pregunta, la opción ganadora,
En el caso donde ustedes votaron su votación con clave anónima, pueden hacer el desglose para que puedan ubicar su voto. Y de esta manera mantenemos de manera transparente este ejercicio de votación que tenemos a través de las sesiones y que nos va a servir de ejercicio para cuando tengamos que hacer elecciones al final de este año. Muy bien, agradeciéndoles a todos el haber puesto atención a este anuncio, el cual también está en el desplegable al inicio de la página y se les envió por correo también esta información. Les agradezco mucho que lo lean, si tienen alguna duda nos lo comuniquen, pero creemos que es una manera muy dinámica y muy fácil de mantener nuestra participación dentro de la sesión. En relación al segundo punto, que es la lectura del acta de la sesión anterior, le voy a ceder la palabra a la doctora Lisette Arnaud para que haga la lectura. Adelante, Lisette. Hola, buenas tardes. A continuación yo voy a dar lectura al acta de la segunda sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, en sesión virtual de carácter multicéntrico en la República Mexicana, siendo las 17 horas del día 2 de marzo de 2021, se reunieron 444 observadores virtuales en vivo, socios numerarios, adscritos y estudiantes, que completaron su registro a través de su cuenta de usuario en la página www.amgh.org.mx, con el objeto de celebrar la segunda sesión mensual y hacer constar su asistencia, que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por el doctor en ciencias José Elías García Ortiz, presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana, Asociación Civil, asistido por la doctora en ciencias Lisette Arnaud López, secretaria de la misma. La orden del día fue la siguiente: 1. Bienvenida. 2. Lectura del acta de la sesión anterior. 3. Participación del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, con el tema La genética del síndrome de Down a 21 años de la secuenciación del cromosoma 21. 4. Asuntos generales. El doctor García Ortiz dio la bienvenida a los asociados. Enseguida la doctora Arnaud dio lectura al acta de la primera sesión mensual reglamentaria, misma que se consideró aprobada al no haber recibido comentario alguno a través de los medios virtuales proporcionados durante la sesión. El doctor García cedió la palabra a la maestra en ciencias Alicia Beatriz Cervantes Peredo, asociada numeraria del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, quien realizó una pequeña introducción y coordinó las ponencias del día. Acto seguido, la maestra en ciencias presentó la ponencia Mecanismos y Patofisiología, Mosaicismos, Efecto de la dosis génica y disrupción de la homeostasis por alteración global de la transcripción. Posteriormente se dio la palabra a la químico-farmacobióloga Estefanía Mejía Gauchis, quien presentó a su vez la ponencia Trisomía del cromosoma 21 y cáncer, factor de susceptibilidad o resistencia, un enfoque bioinformático hacia los MIRNA. Al término de estas, el doctor García Ortiz coordinó el bloque de preguntas y respuestas. Las doctoras Torres Maldonado, Ayala Madrigal y Chiñas Torres, entre otros, felicitaron a las ponentes por sus brillantes aportaciones. Preguntaron a la químico-farmacobióloga Mejía cómo proponer blancos terapéuticos a través de los MIRNA, a lo que la química farmacobióloga comentó, puede realizarse una inferencia a través de aquellos MIRNA que tuvieron un mayor número de interacciones fuertes con un gran número de genes. Sin embargo, requiere llevar a cabo un modelo experimental. En asuntos generales, el presidente puntualizó los siguientes datos. Inciso A. Se presentó el calendario de sesiones mensuales virtuales de la AMGH 2021, disponible en la sección de sesiones mensuales. Inciso B. La doctora Eugenia Dolores Ruiz Cruz, presidenta del Consejo Mexicano de Genética Humana de Genética Asociación Civil, agradeció el apoyo a los sinodales y aspirantes del Examen Nacional de Certificación 2021-1 y solicitó a todos los integrantes del Consejo para actualizar sus datos en la página correspondiente. Inciso C.
Se agradeció a los genetistas certificados y a los estudiantes que participaron en el curso de repaso para el examen del Consejo Mexicano de Genética, Asociación Civil. Inciso D, se invitó a asistir a la sesión extraordinaria que se llevaría a cabo de manera virtual el 16 de marzo a cargo de la viróloga Susana López Charretón con el tema COVID-19 y vacunas, misma que tuvo una participación de 224 personas. En relación al 53º curso teórico práctico anual, este se llevará a cabo del 7 al 11 de junio en forma presencial o virtual, dependiendo de la semaforización de la contingencia. Inciso F, el 46º Congreso Nacional de Genética Humana se realizará o se llevaría a cabo del 9 al 14 de noviembre en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y podría ser presencial, híbrido o virtual, a considerar la ciudad de Campeche. Inciso G, con respecto a las cuotas de asociados 2021, se recordó el monto de estas, los tiempos para descuento por contingencia y los datos de la cuenta bancaria. Al día de la sesión se contaba ya con el pago de la membresía 2021 de 202 asociados. Inciso H, finalmente el doctor García Ortiz socializó los datos de contacto en redes sociales, correos electrónicos y teléfono, así como horarios de atención. La sesión se dio por terminada a las 19:05. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arnaud, por esta lectura. Quien tenga algún comentario o solicite alguna modificación para esta acta, le solicito, por favor, nos los haga saber por correo, tanto a la cuenta de presidente como secretario, @amgh.org.mx. También les voy a pedir que si están a favor o quien no esté a favor de la aprobación de la lectura, por favor, este es el momento para hacer la votación correspondiente en la sección que está justo abajo de la presentación. Mientras se avanza la votación, daremos paso a la siguiente actividad, que es la sesión del Consejo Mexicano de Genética, y estará coordinado por la doctora Lolita Ruiz Cruz, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder participar en esta sesión de nuestra Asociación Mexicana de Genética Humana y continuar con el tema que nos corresponde como Consejo Mexicano de Genética. Voy a hablar un poco sobre la historia de los consejos y muy brevemente la certificación en el mundo. Desde hace mucho tiempo han existido diferentes tipos de regulaciones que han tratado de determinar que la actividad médica lleve cierto control. Esto ha sido algo que a lo largo del tiempo se ha ido regulando de forma muy aleatoria y existen ejemplos en muchos lados. Solamente mencionar, por ejemplo, en el siglo XIII, cuando Alfonso III de Aragón ordenó que los médicos fueran examinados por prohombres del lugar, pues es una de las primeras referencias en la historia a este tipo de actividades de verificación. Posteriormente, ya en el siglo XVI, en Inglaterra, Enrique VIII reglamentó el ejercicio de la medicina a través de un consejo de certificación, el cual funcionó durante 300 años. Asimismo, pues también nosotros, una vez que se da ya el inicio del periodo colonial, en 1525, el cabildo que gobernaba a nivel individual autorizó a los cirujanos Diego Pedraza y a Francisco Soto para ejercer su profesión, siendo esto, por lo tanto, el primer acto oficial de una reglamentación médica. Más adelante, en 1527, se nombró para la Nueva España al primer protomédico, Pedro López, quien junto con los regidores, que en aquel momento el método de gobierno en Nueva España, examinaba y autorizaba a los que querían ejercer la medicina. En noviembre de 1831, ya estando entonces en la época del México independiente, desaparece esa institución colonial del protomedicato y fue sustituido en sus atribuciones por una junta que se le llamó Facultad Médica del entonces Distrito Federal. Dos fueron las principales funciones de esa junta: los exámenes de certificación de médicos, cirujanos y farmacéuticos, y organizar el Código de Leyes Sanitarias. Un poco entonces aquí vemos todavía reflejado que como de manera histórica
el gremio médico estaba dividido en estas diferentes partes, por decirlo de alguna manera, entre los médicos, los cirujanos y los farmacéuticos. En la segunda década del siglo XX, ya a nivel, ya estamos hablando aquí de Estados Unidos, a partir del informe Flexner, en América y también en Europa se fueron estableciendo diferentes programas docentes que tendieron a elevar la educación médica y la organización y establecimiento de los consejos de especialidad. Es importante entonces mencionar que como poco a poco a nivel internacional, diferentes países fueron surgiendo movimientos a partir de los mismos médicos que querían regular y querían cerciorarse que la calidad de la atención que se otorgaba a todo el público, a todas las personas en general, pues tuviera el mejor control, la mejor calidad. Ya en Estados Unidos, entonces, se funda en la segunda década del siglo XX, en 1917, el primer consejo en este caso, de examinadores en oftalmología, se le llamó, que posteriormente evolucionó y cambió el nombre al Consejo de Oftalmología Americano. Y en este caso, todos los que querían ejercer esta actividad a nivel relacionado a la revisión a nivel ocular, pues tenían que someterse para estar certificados a este proceso. Sería muy largo hablar de cada uno de los consejos de especialidad que se fueron dando en Estados Unidos, hablando de este país, solamente mencionar que es lo que nos involucra. En este caso existe el Consejo Americano de Genética y Genómica Médicas, que desde 1980 está incorporado con el grupo total de consejos de especialidades médicas a manera de lo que tenemos nosotros en la CONASEM. En este caso, los americanos, los estadounidenses, también se han dividido en las diferentes especialidades y este Consejo Americano de Genética y Genómica Médica, pues actualmente únicamente hace también la certificación de los que se desempeñan en el área de genética clínica. Como bien sabemos todos, la actividad de la asesoría en genética se lleva a cabo por tanto médicos como también otros profesionales de la salud, y ellos han formado su propio consejo de certificación, de tal manera que en este caso el consejo al que hago referencia, pues únicamente certifica a los que son médicos. Teniendo otro ejemplo de lo que sucede en otras partes del mundo, tenemos el Consejo Europeo de Genética Médica, que fue formado a partir de la Sociedad Europea de Genética Humana y que actualmente pues, ya es un ente con personalidad independiente y que pues tiene esta forma o esta función de regular la actividad de los médicos, de los profesionales que se dedican a la atención de la genética médica. En este caso, entonces, a nivel europeo, desde que se formalizó el establecimiento de la Unión Europea a principios de este siglo, se comenzó a planear también la formación de esta institución, pero fue hasta junio de 2012 que se logró tener entonces ya formado o establecido este Consejo Europeo de Genética Médica, pero en este caso sucede algo muy parecido a lo que sucedía anteriormente en nuestro consejo, que se hace la certificación tanto de médicos que se dedican al área de atención en genética médica, genética clínica particularmente, pero también certifican a enfermeras que se dedican al área de la genética, asesores genéticos y a los genetistas de laboratorios clínicos. En este caso, entonces, pues ellos todavía tienen esta función de certificar a diferentes profesionales de la salud que trabajan en el área de genética médica, tanto las ramas de los genetistas de laboratorio clínico, las enfermeras genetistas y los asesores en genética como un solo conjunto de profesionales, y por otro lado, los genetistas médicos. Todo esto es para coordinar sus esfuerzos para mejorar los estándares de atención clínica para los pacientes en Europa, en todos los países que pertenecen a la Unión Europea. Y cada rama aborda las necesidades de los profesionales que trabajan en una disciplina específica.
Esto es algo importante, entonces, mencionar cómo a partir de 2012, cuando se crea esta institución, su objetivo es, pues, colaborar para la atención y la seguridad del paciente mediante el establecimiento de estándares profesionales de educación, formación y práctica en genética humana, genética médica y el área de asesoramiento genético. Esto, entonces, al igual que en otros lugares del mundo, pues son instituciones que se dedican a la certificación y o recertificación de los especialistas. Para el caso de los genetistas médicos o de los que se dedican al área de genética clínica, pues se han diseñado diferentes estrategias de exámenes, examinaciones para obtener este certificado en el área específica. Y aquí, pues esto muy de la mano también de la Unión Europea de Especialidades Médicas, donde entonces también se han planeado diferentes estudios, diferentes exámenes, formas de exámenes, modalidades de exámenes, y actualmente ellos tienen, debido igual a la pandemia, una forma de examen muy similar a lo que hemos llevado a cabo nosotros, donde tienen una parte escrita y una parte teórica, una parte oral, pero que todo lo están haciendo en línea. Y pasando ya rápidamente a lo que sucede en nuestro país, podemos hablar que conforme fue pasando o fue evolucionando las primeras décadas del siglo XX, comenzó a surgir la noción de que debían existir, al igual que en otros lugares del mundo, instituciones que regularan la actividad de los médicos. Pero fue hasta la década de los años 60 que se formalizó la fundación de los consejos de especialidad, siendo el primero de ellos el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos, establecido el 13 de febrero de 1963. Posteriormente, en 1965, se fundó el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. En 1968, los de Neurofisiología Clínica, de Urología y Cirugía Plástica Reconstructiva. Poco a poco, entonces, han ido surgiendo, conforme han avanzado los años, los diferentes consejos de especialidad en todo nuestro país. Para inicios de 1974 existían 16 consejos de certificación que pues solamente rebasaban entre todos una cifra muy pequeña de médicos certificados. Los consejos le solicitaron a la Academia Nacional de Medicina que les otorgara su apoyo. La academia entonces comenzó a trabajar muy de la mano con los diferentes consejos de especialidad, y de esa manera entonces la academia desde entonces plantea dos objetivos muy importantes como únicos fines de los consejos de especialidad. Uno, estimular el estudio, mejorar la práctica, elevar niveles de la especialidad a través de otorgar a los médicos que reunieran los requisitos el certificado de especialista, es decir, el certificar. Y por otro lado, pues establecer un control de calidad permanente en base a un procedimiento de evaluación periódica. De esta forma, poder conocer la actualización que los especialistas calificados tienen. Y aquí nos estamos refiriendo entonces al proceso de recertificación. Entonces, ya desde hace mucho, pues están planteadas las actividades que debe tener los consejos de especialidad para tener la idoneidad y para asimismo, pues para conservar su calidad, su estatus como una entidad propia y con suficiente bases para continuar con su proceso. En 1981 se comenzó ya de una manera ya más formal el primer comité de certificación de especialidades de la Academia Nacional de Medicina, y una de sus primeras acciones pues fue elaborar un reglamento interno, la declaratoria de principios y requisitos que se deben cumplir cada uno de los consejos para mantener esa idoneidad. Ya para la década de los 90 existían 40 consejos con reconocimiento de idoneidad, pero no se conocían todos los médicos que estuvieran certificados y otros datos importantes de ellos, por los que a partir de entonces ya se elaboró un documento titulado Consejos de Certificación de Especialistas, con una relación de los médicos certificados. Y de esa manera se pudo conocer por primera vez en aquel momento el número total de especialistas en los 40 consejos. En nuestro caso muy particular, nuestro Consejo Mexicano de Genética,
pues surge desde el año de 1976, cuando posterior al que se produjo el quinto Congreso Internacional de Genética en la Ciudad de México, varios de nuestros maestros de muchas generaciones se reunieron para, entre todos, formar esta asociación que llevaba en aquel tiempo el nombre de Consejo de Especialistas en Genética. Y de esa manera, trabajando siempre de una manera muy cercana con la Asociación Mexicana de Genética, que también recién se había fundado, pues empezaron las actividades de nuestro consejo. Para el 6 de diciembre del año mencionado, todos estos doctores, encabezados por los médicos que se mencionan, pues formalizaron la institución de nuestro consejo con el nombre de Consejo Nacional de Especialistas en Genética Humana y con una finalidad esencial de vigilar que el ejercicio profesional de los profesionistas dedicados a esta especialidad reúnan las condiciones adecuadas a tal ejercicio, desde los puntos de vista científico, técnico y ético, así como servir al público, a la profesión médica, a los hospitales y escuelas de medicina, dando a conocer las listas de especialistas que hayan sido diplomados por esta asociación. Desde entonces, la actividad que ha llevado las diferentes mesas directivas del Consejo Mexicano de Genética ha sido de manera ininterrumpida y actualmente, pues terminamos principios de este mes, de tener nuestro último examen de certificación y continuamos en ese mismo proceso. El año posterior a su fundación, el doctor Antonio Velázquez, presidente en ese momento del Consejo Nacional, solicitó a la Academia el registro del Consejo, y el cual fue otorgado cuando el doctor Octavio Rivero Serrano era el presidente de la Academia Nacional de Medicina, y se le dio entonces esta idoneidad desde entonces que contamos en nuestro Consejo Mexicano de Genética. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Daniel Campos Acevedo, tesorero del Consejo Mexicano de Genética. Y me toca hablarles acerca de la importancia de los consejos y la certificación de los médicos. ¿Cuál es su fundamento? La certificación del médico especialista tiene como propósito otorgar al paciente la certidumbre de que cuenta con las habilidades, destrezas, aptitudes y su actualización en el conocimiento científico y tecnológico de la rama médica de su especialidad. De aquí la importancia que todos los médicos estén certificados, dado que el bien jurídico a tutelar con la certificación es la atención de la salud de la población. Y bueno, ¿qué son los consejos? Los consejos son asociaciones civiles formadas por los más destacados profesionales de la medicina que cultivan una misma disciplina y en su calidad de pares establecen el proceso de certificación y recertificación. La evaluación se basa en el conocimiento y aptitudes de los especialistas que libremente han solicitado ser examinados, y existen muchos a nivel mundial, específicos para cada país. Asimismo, los consejos son cuerpos académicos singulares, autónomos, en su organización y procedimientos. Son organismos de beneficio social, sin fines de lucro, que están comprometidos con su comunidad profesional y con la sociedad en general, siendo depositarios del reconocimiento y la confianza de sus pares. Y bueno, las funciones de los consejos de especialidad médica son certificar y recertificar. A diferencia de los colegios que realizan múltiples funciones, como promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas relativos al ejercicio profesional,
servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o sus pacientes, o colaborar en la elaboración de los planes de estudios profesionales. De manera general se puede decir, es trabajar por el desarrollo y la defensa gremial de sus asociados y encargarse de su esencia, que es la educación médica continua. El porqué de los consejos. El acto de certificación de las aptitudes de los especialistas, único propósito y objetivo de los consejos, es la respuesta organizada de la comunidad para constatar la calidad de preparación de los profesionales para el ejercicio competente de un campo específico de la medicina. Asimismo, es la manera en que los consejos pueden intervenir para proteger los intereses de quienes son el objeto y el sujeto de atención, los pacientes y el público en general, ayudándoles a distinguir a los especialistas mejor preparados. ¿Cuáles son las características? Bueno, recordar que son asociaciones civiles que, por naturaleza y sus funciones, sus actividades no deben sobreponerse con las correspondientes de las sociedades, colegios o academias, ni con las instituciones de educación superior u organismos gubernamentales, cuyo marco normativo les atribuye funciones específicas para realizar actividades de formación, educación continua y desarrollo, o de registro y autorización de su práctica, como también de la vigilancia del ejercicio profesional que concretamente recae en los colegios. Es decir, que cada organismo tiene su propio cometido y que estos son complementarios e interrelacionados. Conforme a las respectivas leyes, les conceden atribuciones, funciones, responsabilidades y derechos encaminados a la buena práctica médica. Entonces existen organizaciones rectoras de carácter oficial y nacional con respaldo político y moral de las diferentes instituciones del sistema educativo y de salud. Aquí les muestro algunas. En Canadá, por ejemplo, está el Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Está en Estados Unidos el American Board of Medical Specialties. En Chile cuentan el CONASEM, que es la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas. En Reino Unido está el General Medical Council, que incluye a Inglaterra, Escocia e Irlanda. En Europa, la Unión Europea tiene la European Union of Medical Specialists. Y en México tenemos a la CONASEM, que es el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Y son organizaciones de tipo civil que tienen bajo su responsabilidad establecer un sistema uniforme de evaluación que permite a los consejos de especialistas administrar exámenes desarrollados por expertos de la propia especialidad. Permanente cambio, ya que estas organizaciones se renuevan constantemente no solamente en su estructura, sino también en su funcionamiento, con el objetivo de vigilar que cada uno de sus consejos miembros realicen sus funciones de certificación y recertificación con los altos estándares de calidad y transparencia. En México, al igual que en Estados Unidos y Canadá, la certificación se realiza 1 o 2 veces al año de manera regular, según el Consejo, y es entendida como la acreditación realizada por los pares, es decir, especialistas de formación similar a la del evaluado, de reconocido prestigio académico, clínico y de investigación en el ámbito nacional, para medir las competencias profesionales del sustentante en el ejercicio de la especialidad, independientemente de la institución formadora o de su ubicación laboral. La certificación es un estándar de calidad que todos los médicos deben poseer. No obstante, en México y Estados Unidos es de carácter voluntario, lo que permite que muchos médicos ejerzan la medicina sin haberse certificado. Pero a pesar de que la certificación es voluntaria, en ambos países se han generado mecanismos de presión indirecta para que los médicos se certifiquen. Por ejemplo, en México, muchas clínicas y hospitales solicitan de manera obligatoria la certificación para poder trabajar u hospitalizar pacientes. En Estados Unidos ocurre lo mismo. Además, para la contratación de seguros médicos legales resulta indispensable esta acreditación.
La recertificación es el proceso de evaluación que realizan los consejos para asegurar que un especialista previamente certificado mantiene actualizados sus conocimientos y habilidades de acuerdo al avance logrado en su especialidad durante un periodo determinado que se ha fijado. Por ejemplo, en México, Canadá y Reino Unido son 5 años, pero en Estados Unidos puede ser 5, 6, 7 o hasta 10 años, lo establecido. Bien, ¿cuál es la justificación de la recertificación? Bueno, los médicos están intrínsecamente motivados para mejorar la eficiencia y eficacia de su práctica, siempre con el espíritu de mejora de la calidad, es decir, pensamiento creativo e inspirador, ingenio moderno, curiosidad saludable y un deseo sincero de ayudar a cada paciente, favoreciendo a los médicos a mantener un conocimiento actualizado, mejorar los resultados clínicos y promover la seguridad del paciente. Además de la consecuencia de los avances científicos y tecnológicos que ocurren permanentemente en las ciencias médicas, así como de la transformación epidemiológica y demográfica que tiene lugar constantemente en todas las sociedades, los especialistas están obligados a renovar periódicamente sus conocimientos y, por tanto, a evidenciar la vigencia de su competencia profesional a través de la recertificación, o dicho de otro modo, a mantener su certificación. Aquí les muestro un comparativo de las instituciones internacionales que dan certificación médica. El CONASEM de Chile cuenta con 52 especialidades, más de 14,000 especialistas certificados y el costo promedio en pesos mexicanos de la certificación y recertificación es de 4,000 pesos. El Royal College of Physicians and Surgeons of Canada cuenta con 80 especialidades, más de 45,000 especialistas certificados y el costo promedio en pesos mexicanos de la certificación y recertificación es de 37,000 pesos. El American Board of Medical Specialties cuenta con 24 boards, 40 especialidades, 87 subespecialidades y más de 880,000 especialistas certificados. El costo promedio en pesos mexicanos de la certificación y recertificación es de 37,000 pesos. El European Union of Medical Specialists cuenta con 37 países, 43 especialidades y alrededor de 1.6 millones de especialistas certificados. Y el costo promedio en pesos mexicanos de la certificación y recertificación es de 8,500 pesos. En México, la CONASEM cuenta con 47 consejos que lo forman. La certificación es cada 5 años y el costo promedio de la certificación y recertificación es de 6,000 pesos. A manera de conclusión, actualmente la mayor parte de los países occidentales ha desarrollado mecanismos de acreditación y certificación de instituciones de salud y educativas, así como también de profesionales de la medicina. Llama la atención que a pesar de las diferencias que existen en los sistemas de salud y educativos, en muchos casos pueden observarse procesos similares o convergentes, tal como ocurre en los sistemas de certificación y recertificación de especialistas a nivel mundial. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente en este foro. Les agradezco a la Asociación Mexicana de Genética Humana la invitación para participar en esta sesión, en especial al Dr. José Elías García.
Hoy les voy a hablar sobre la importancia y el proceso de la certificación médica. Bueno, para iniciar vamos a definir qué es la certificación. La palabra certificación en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se refiere a la acción o efecto de certificar, o un documento en el que se asegura la verdad de un hecho, o también se ha considerado como la evaluación llevada a cabo para determinar si un producto, proceso o sistema de gestión cumple con requisitos específicos. En todos los tiempos, las sociedades se han preocupado por generar mecanismos que aseguren la calidad en la prestación de los servicios médicos. Uno de los documentos más antiguos reconocidos es el Código Hammurabi. Este se realizó en el siglo XVIII a.C. y es un legado extenso que contiene normas para regular el ejercicio de la medicina y penas muy severas para quienes no lo cumplieran. Este código contiene 10 normas breves y 282 reglas que regulaban el ejercicio de la medicina. Desde hace siglos, por lo tanto, los gobiernos y sociedades se han preocupado por reglamentar el ejercicio de la medicina. Fueron surgiendo leyes, normas, preceptos para regular su práctica. Al correr de los años, realmente se favoreció la certificación de quienes ejercen la medicina. Por lo tanto, la certificación médica es un proceso de validación que permite garantizar que el médico tenga la capacidad necesaria para resolver problemas de salud. El objetivo principal de la certificación médica es contribuir a garantizarle a la sociedad la pertinencia y calidad en el desempeño en todos los campos de actividad productiva y de los servicios proporcionados por los médicos. La seguridad del paciente, por lo tanto, es el eje toral de la calidad de la atención. Ocasionalmente se expresan dudas sobre quién debe realizar la certificación, si las instituciones educativas o las organizaciones colegiadas independientes. En este punto se debe aclarar y no confundir las funciones de las universidades y las instituciones de salud, en las cuales sus actividades van encaminadas a la formación de los médicos y a realizar diversos tipos de programas para la educación continua de los mismos. Por lo tanto, en tiempos pasados, los propios médicos especialistas fueron quienes impugnaron por la certificación profesional y exigieron que fueran sus pares quienes realizaran dicho proceso. Por lo tanto, las universidades para este proceso no pueden ser juez y parte. Así es como nacieron los consejos y diversos tipos de organismos como el CONACEM, que son agrupaciones civiles sin fines de lucro y que forman un grupo colegiado. Son organismos externos e independientes. En el mundo, cada país cuenta con organizaciones rectoras de carácter oficial y nacional, con respaldo político y moral de las diferentes instituciones del sistema educativo y de salud, para respaldar la certificación. En México existe el Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas, conocido como CONACEM, el cual avala a 47 consejos para el proceso de certificación. En México, el CONACEM, como una organización rectora de carácter oficial y nacional, tiene bajo su responsabilidad establecer un sistema uniforme de evaluación que permita a los consejos de especialistas administrar exámenes desarrollados por expertos de su propia especialidad. Asimismo, estos consejos deben realizar las funciones de certificación y vigencia de la certificación con altos estándares de calidad y transparencia. En México, los grupos colegiados que están autorizados para realizar la certificación y el proceso de vigencia de certificación son los consejos médicos. Existen una serie de requisitos los cuales se deben cubrir para la certificación. Primero, contar con estudios universitarios en medicina, contar con una cédula, aprobar el examen de selección nacional para residencias médicas, contar con una residencia médica y un título que avale esta especialidad,
acreditar el examen del consejo de la especialidad. La certificación médica, por lo tanto, es un proceso sumativo de alto impacto en las especialidades médicas. Son fundamentales para proteger a la sociedad de profesionales que carecen de los conocimientos requeridos y de las competencias para una práctica profesional independiente y segura. Los exámenes de certificación médica varían ampliamente en el mundo en cuanto al tipo de rigor metodológico y los tipos de instrumentos utilizados. Bueno, el proceso de certificación, como habíamos comentado, es diferente en cada país. En general, se puede considerar 4 etapas. La primera es la normalización. Esta etapa es la que requiere mayor esfuerzo y tiempo, ya que se tienen que establecer los lineamientos y las estrategias estructuradas para el desarrollo del examen. Para esto podemos utilizar algunos modelos que están reconocidos internacionalmente, como el descrito por Stephen Downey, y aquí se requiere el apoyo tanto de médicos especialistas como grupos técnicos especializados en evaluación médica. La segunda etapa es la etapa de evaluación y aquí es la aplicación del examen en sí. Debe contar con la autorización de entidades certificadoras para convocar el proceso de certificación. Posteriormente se aplica el examen y todos aquellos que intervienen como evaluadores deben estar certificados. La tercera etapa es la etapa de certificación y aquí es realmente la entrega de resultados. Aquí debe contarse con un periodo para llevar a cabo el control de calidad y el análisis estadístico apropiado. A veces erróneamente se piensa que esta etapa si es por computadora, los resultados se proveen inmediatamente. Esto es una equivocación. Necesitamos tiempo para evaluar estos resultados. Posteriormente, se entregan los certificados y se inscriben en el Registro Nacional de Certificación. Y la última etapa es la de retroalimentación. Aquí se realiza el análisis de los resultados para poder modificar e implementar nuevas estrategias. Bueno, como comentamos anteriormente, existen estrategias estructuradas para desarrollar exámenes sumativos. Entre estas encontramos al método Downey, que es un modelo que cuenta con 12 pasos y se ha utilizado a nivel mundial para la estrategia de exámenes de certificación. En esta diapositiva les muestro los 12 pasos y se los voy a describir brevemente cada uno de ellos, en qué consiste. El primer paso es realizar un plan global. Realmente esta es formar una guía sistemática de los pasos para el desarrollo del examen. Aquí debemos contar con las metas, el formato, la validez, la interpretación de los resultados, la seguridad del examen, descritas en forma general. En el segundo paso es la definición del contenido. Esto realmente es evaluar cuál es nuestro propósito en cada uno de los exámenes. El tercer paso es las especificaciones del examen. Y en esta, generalmente lo que vamos a hacer es hacer una definición operacional de todo el contenido que pusimos en nuestro plan global. El cuarto paso realmente es tal vez el más largo y es uno de los pasos muy importantes dentro de toda esta estrategia. Y es realmente realizar los ítems. ¿Qué tipos de preguntas se van a realizar? Si van a ser preguntas de selección múltiple, de una sola respuesta, si va a haber viñetas clínicas. Todo esto tiene que ser recomendado basadas en evidencias, ¿sí? Con recomendaciones basadas en evidencia. Entonces, por lo tanto, para realizar los ítems, pues se requiere que cada uno de los colaboradores para formar estos ítems estén capacitados. Y también se requiere que, ya que están formados estos ítems, revisiones por personal capacitado en evaluación médica. El quinto paso es el desarrollo y ensamble del examen. Y en este caso, pues realmente lo que vamos a ver son seleccionar aquellos ítems que cumplan con todas las tablas de especificaciones que se propusieron en el plan global. El sexto paso es la producción del examen. Y esto es elegir qué plataforma se requiere para aplicar el examen,
cuál es la que nos da mejor control de calidad y seguridad para la aplicación. El séptimo paso es la administración del examen. Y esto pues generalmente ya se viene haciendo en computadoras y lo que nosotros aquí tenemos que especificar es que si se requiere supervisión y vigilancia durante el examen y el tiempo necesario para responder el examen. El octavo paso es la calificación de las respuestas del examen y aquí, bueno, generalmente ya contamos con una selección de ítems y la calibración de estos para un control de calidad. El noveno paso es el establecimiento de estándares y puntuación de PASE. Generalmente los establecimientos para el corte de acreditación se hacían con un puntaje establecido. Actualmente ya hay algunos métodos que se han establecido a nivel internacional para implementar estos cortes de PASE, ¿sí? Y entre ellos está el método de Bookmark, que es uno de los más utilizados. El décimo paso es el reporte de resultados del examen y aquí realmente necesitamos un tiempo oportuno para que se realice un control de calidad para que todo esto sea con precisión y validez. El onceavo paso tenemos precisamente los bancos de reactivos y aquí sobre todo se tiene que evaluar la seguridad del almacenamiento. Y el último paso es el reporte técnico. El reporte técnico es una documentación de todo el proceso y qué son las fuentes que tienen evidencia de la validez del examen. Los exámenes de certificación generalmente tienen la presentación de casos clínicos, tanto en el examen escrito como en el oral. En el examen oral, además, pueden contarse con pacientes estandarizados, simuladores o casos clínicos estructurados. Esto va a depender de cada una de las especialidades. Por lo tanto, el examen de certificación en los consejos se debe de contar con personal capacitado en la preparación y análisis estadístico de la validez y confiabilidad. Estos generalmente son personas externas a los consejos y personas externas a las universidades. Pero en caso de que algún consejo no cuente con ellos, el CONACEM ha permitido que las universidades o el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, apoyen a los diversos tipos de consejos con este tipo de personal capacitado para la preparación de este análisis. La otra función de los consejos médicos es apoyar en el proceso para mantener la vigencia de la certificación. Como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos que ocurren permanentemente en las ciencias médicas, así como de la transformación epidemiológica y demográfica que tienen lugar constantemente en todas las sociedades, los especialistas están obligados a renovar periódicamente sus conocimientos y, por lo tanto, a evidenciar la vigencia de sus competencias profesionales, manteniendo su certificación. En México, la certificación tiene un tiempo límite de 5 años. Y para renovar su estado de certificación, los especialistas deben mostrar evidencia de posición profesional, compromiso con el aprendizaje permanente y participación en la autoevaluación periódica y la experiencia cognitiva. La vigencia de la certificación actualmente se hace por evaluación curricular. Esta evaluación curricular contiene varios puntos. El más importante son las actividades de educación médica continua, pero también se permite la evaluación de actividades clínicas, actividades de docencia en pregrado y posgrado o en ambas, investigaciones y publicaciones, formación de maestrías y doctorados, premios y distinciones, participación en consejos, colegios médicos o sociedades. Podemos considerar que la vigencia de la certificación es un proceso de educación continua y que constituye indiscutiblemente la base del desarrollo para mantener su excelencia profesional, a pesar de los cambios políticos, y tiene una amplia proyección social. Los propósitos de la certificación son 3 principalmente. Primero,
es asegurar que se brinden estándares de atención mínimamente aceptables. Segundo, brindar responsabilidad y asegurar a los pacientes que los profesionales médicos merecen confianza. Y el tercero, mejorar la calidad de atención, proporcionando orientación sobre las mejores prácticas y fomentando mejoras en el desempeño a través de la medición y la retroalimentación. Se han descrito algunas fortalezas de la certificación, entre ellas que es una estrategia estructurada que cuenta con medidas objetivas y sumativas. Los médicos certificados cuentan con la aprobación y respeto de los pares. También estimulan el aprendizaje continuo y el uso de métodos para la autoevaluación rigurosa en la práctica clínica. Además, que estimulan la competencia de comunicación de los médicos especialistas. Bueno, también existen metas en la certificación. La primera meta es estimular los estudios para mejorar la práctica y elevar los niveles de la especialidad. El segundo es establecer un control de calidad permanente en base a un procedimiento de evaluación periódica para conocer la actualización de los especialistas calificados. Bueno, no todo es obligaciones en la certificación, también tenemos algunos beneficios directos. Entre ellos, bueno, el tener un distintivo de calidad médica. Para el trabajo en algunas instituciones de salud, tanto privadas como públicas, se considera obligatorio. Asimismo, en algunas instituciones de educación, para trabajar como profesores, también se requiere tener una certificación médica. Y también en algunas instituciones se requieren para diversos tipos de ascensos. También es un atenuante en caso de demandas legales por mala praxis. La certificación de especialistas es uno de los grandes retos no resueltos en la medicina moderna. Se requiere de la profesionalización de los diversos actores que participan en el proceso para asegurar una mayor validez e implementar estrategias de cambio organizacional efectivo y sustentable para que los efectos se institucionalicen y sean duraderos. Muchos países, entre ellos México, continúan esforzándose para desarrollar sistemas de certificación médica efectivos y eficientes. Las necesidades y expectativas de la sociedad y de los diversos gremios de profesionales de la salud deben motivar a los actores relevantes de la comunidad médica a tomar las medidas necesarias para proporcionar un proceso sólido que sea justo, equitativo y fundamentado en la mayor evidencia científica de la educación médica. Pues para terminar esta plática, nada más hacer hincapié de que el proceso de certificación y vigencia de certificación es un proceso sistematizado, complejo, que requiere mantener altos estándares de calidad, validez y confiabilidad. Por lo tanto, reconocemos todo el trabajo de mesas anteriores para mantener todos estos estándares. A nombre de toda la mesa directiva, les agradecemos el haber escuchado esta plática y en la siguiente sección esperamos las preguntas que ustedes quieran realizarnos. Muy bien, pues estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas. Le agradezco mucho a la doctora Lolita, presidenta del Consejo, por estar aquí presente, a Juan Carlos, secretario, y Luis Daniel, tesoreros del Consejo, el estar aquí presentes y el haber participado con sus ponencias. Tenemos en este momento una pregunta, un comentario de Patricia Greter. Menciona, hace poco hubo una intención manifiesta de los políticos actuales para desacreditar a los consejos en medicina, argumentando que el CONASEM no puede estar por encima de las universidades. ¿Saben qué ha pasado con esto? Bueno, si quieren. Sí, una de las cosas es de que hasta el momento ellos lo que querían es realmente cambiar parte de todo el proceso de reformas que existen sobre el Consejo y actualmente no se han aceptado hasta el momento. Entonces, aparentemente todo sigue igual, ¿sí? Continúa siendo el Consejo el de certificación
Y lo que pasa es que había varios puntos en los que referían varios de los diputados, encabezados principalmente por el gobierno actual, en los que referían que no podían estar por arriba de las universidades precisamente, pero se le aclaró en un escrito precisamente por varios de los consejos, bueno, todos los consejos y el CONACEM, liderados obviamente por el CONACEM, refiriéndoles de que muchas de los puntos que ellos referían es lo que está normado a nivel internacional, ¿no? De que quienes tienen que certificar, no queremos, de hecho los consejos no quieren quitarle el papel a las universidades. Como aclaramos esto, es que las universidades realmente son formadoras de personal de la salud, pero los consejos lo que cuidan es que ese personal que formaron, ¿sí? Realmente tengan la calidad para ofrecerle un servicio a la sociedad. Y esto, pues, no puede ser juez y parte las universidades, ¿no? Entonces, hasta el momento, continúa igual, no se ha cambiado, no se ha reformado nada. De hecho, si se quería reformar, tendrían que cambiar la ley, pero hasta el momento todo continúa de la misma manera, ¿no? No sé si le contesté a la doctora Greter. Muy bien, Lalita, muchas gracias. No sé si quieran agregar algo más o nos vamos a la siguiente pregunta. No, no. Muy bien. Mónica Elizabeth Quintana García, buenas tardes. Como menciona la doctora Ruiz, es un distintivo estar certificado. En los hospitales se encuentran certificados los médicos y muchos médicos mencionan que es un negocio lo de la certificación por el costo que implica realizarlo. No sé si quieran hacer algún comentario. Sí, claro, que sí. No se quieran contestar, No, Luis o Dani. adelante. Sí, no necesariamente es un negocio, o sea, esto implica gastos operativos, o sea, se ha dicho que el consejo es sin fines de lucro y los que participamos no recibimos ningún pago por estar ahí, simplemente por el honor de participar y ser parte del grupo. Los costos implican, pues muchas veces reservaciones, por ejemplo, cuando se hacen presenciales, renta de aulas o espacios, o ahora que son de manera virtual, pues la parte operativa que está detrás, por ejemplo, ahorita de nosotros, pues eso implica también un costo. El hacer de manera física los certificados también implica costos, así como el envío de estos, todo es gastos. Entonces ahí va el gasto que se hace y si ven, o parte de la plática les comentaba que, bueno, si nos comparamos con otros consejos a nivel internacional, estamos por debajo, vamos, si nos comparamos con Chile, sí estamos para arriba, pero creo que estamos dentro de Latinoamérica, pues, promedio, vamos. Bueno, yo sí quiero agregar algo. Realmente todo mundo, cuando estamos fuera, realmente, ya todo nos ha pasado, cuando estamos fuera de las mesas directivas, realmente no vemos todo lo que se tiene que realizar. Por eso es que para nosotros era importante informarles todo el proceso. El proceso no solamente implica lo que nos decía ahorita Daniel, sino implica además tener personal que nos esté apoyando para hacer todas las estadísticas y esto realmente tenga una calidad. Las preguntas no son de, a ver cómo están las preguntas, ¿no? Y ahí se van, y cómo las hacemos. No, tenemos personal, de hecho, que se le tiene que pagar, ¿sí? Que nos esté apoyando para decir si están bien realizadas esas preguntas, si tienen la calidad, y no solamente de los expertos que forman la parte de la mesa directiva, sino también del proceso estadístico. Por ejemplo, para avalar un examen, se tiene que hacer, ponerlo, hacer una serie de estadísticas para ver si realmente esa pregunta, ¿sí?, tiene la calidad suficiente, o es muy fácil o es muy difícil, ¿no? Y entonces se tiene que ir modificando. Y para esto necesitamos personal extra, fuera de las mesas directivas. Necesitamos personal que nos apoye, por ejemplo, para los exámenes, ahora que son en computadora, que no haya fugas, que efectivamente ahora que fueron, por ejemplo, vía internet, programas específicos de inteligencia virtual que nos estén vigilando, que tengan vigilancia específica, que eso no lo hacemos nosotros, lo hacen personal capacitado, ¿sí? Entonces, por eso era el interés. No, realmente nosotros, toda la mesa directiva, creo que lo hacemos con el fin de
de ayudar a todos nuestros colegas y a la sociedad en sí. Entonces, no es con fines de lucro. Nadie gana aquí, al contrario, creo que todos ponemos un poquito de nuestras bolsas, ¿no? Con todas las cosas que hacemos, y realmente a veces salimos así, todos estamos así, cuando llega el examen de ojalá y nos alcance el dinero, ojalá y nos alcance el dinero, ¿no? Porque realmente es muchos gastos que ni siquiera teníamos en cuenta, ¿no? Y cosas que de repente decíamos, ¿y esto de dónde salió? Por ejemplo, ¿no? Y sí, son contadores que nos tienen que apoyar para el SAT. Entonces, realmente, si ustedes ven las cuentas que las mesas anteriores han dejado, no dejan gran cantidad de dinero y solamente dejan para que el proceso del siguiente examen, por lo menos, equilibre un poquito los gastos que se van a tener en ese examen al cambiarse la mesa directiva, ¿no? Realmente no es sin fines de lucro. Y en verdad hemos tratado de ver, yo creo que todas las mesas han tratado de ver si es posible bajar esos costos, pero uno de los inconvenientes que tienen tal vez nuestro consejo es muy pequeño. Y a pesar de ser pequeños, sí tenemos gastos que tenemos que hacer, ¿sí? Que no hay de otra manera para hacer este tipo de exámenes, ¿no? Gracias, Lolita. Hay un par de preguntas más. Una de David Alfonso Apán Garduño. Dice, buenas tardes, agradezco toda la información compartida. Mi pregunta va dirigida a las altas especialidades. Saben que actualmente la UNAM cuenta con 5 altas especialidades para los médicos especialistas en genética médica. Algunos consejos, como cardiología o gastroenterología, dan aval a ciertos cursos de alta especialidad en sus áreas. En el caso del Consejo de Genética, ¿consideran que esto es posible o es importante? Considero que es un aval o reconocimiento del Consejo sobre estos cursos es importante para quien tiene una formación extra, ya que los pacientes luego buscan en Internet los reconocimientos oficiales sobre los médicos especialistas a los que ellos acuden. Saludos y gracias. No sé, ¿quieres responder algo, Juanito, en relación a esto? Sí, yo creo que sí, que es algo muy importante que todos los compañeros genetistas que han hecho primero el esfuerzo para continuar preparándose y toda la inversión que implica además, y que les represente un aval o tener un respaldo de una certificación especial, pues yo creo que sí sería muy útil. Tendríamos que comentarlo con la CONASEM, obviamente, directamente para ver esto, cómo lo podríamos empezar a organizar. Yo creo que no va a ser nada sencillo, pensando también que, como ya lo decía Lolita, nuestro consejo en cuanto a número de personas es pequeño y que también, si bien cada vez ya son más, y eso es bueno, los médicos genetistas que tienen una alta especialidad, pues siguen siendo un grupo reducido. Y en ese sentido, pues de todas maneras tendríamos que empezar a contactar a todos aquellos que cuenten con esa alta especialidad para formar una especie, no sé, de subcomité o no sé cómo se manejaría, que tendría que hacerse cargo de esa certificación especial, porque no sería justo o adecuado querer certificar a alguien en genética perinatal si no tenemos esa misma formación. Claro, todos tenemos una cierta experiencia y conocimiento del tema, del área, pero creo que sí tendríamos que eso estructurarlo muy bien. ¿Se podría manejar como capítulo dentro del consejo? Yo creo que sí es lo que tendríamos nada más que checar con CONASEM para ver cómo irlo estructurando. Muy bien. Hay otra pregunta de Tania Alejandra Guayo Orozco. ¿Existe alguna perspectiva para retomar la certificación de profesionales no médicos o bien médicos no especialistas con algún estudio de posgrado en el área de la genética humana, como lo hacen en otros países? Esto en el contexto de que cada vez es más necesaria la participación multidisciplinaria en la atención al paciente. Sí, bueno, como lo comentaba en mi participación, en otros países existe esa modalidad, principalmente en Europa, donde se certifican en otros especialistas u otros personal que tiene otro tipo de formación, pero pues con nosotros tenemos esa limitante que se marcó desde hace unos años, ¿no? Que ya se nos impidió continuar con la certificación de no especialistas, de médicos no especialistas o de biólogos o de químicos. Pero bueno, habría que
también eso ponerlo a consideración de todos. Sí, yo creo que en ese sentido sí, la mesa anterior del CONASEM, de hecho, comentó que no, así, era muy tajante en el sentido de que solamente los consejos debían de estar conformados por médicos especialistas. Acaba de cambiar la mesa, entonces sería replantear si ellos son más flexibles en esto y se pudiese en un momento dado aceptar. Y esto se dio por otro tipo de áreas, no de genética, sino de otras áreas en las cuales estaban entrando maestrías, por ejemplo, de cirugía estética y que tenían muchos problemas, ¿no? Entonces, no hacían la especialidad, realmente hacían un año de maestría y obviamente competían con todos los médicos que hacían la especialidad con mucho tiempo y obviamente con una capacitación muy diferente a la de la maestría, ¿no? Entonces, tendríamos que planteárselo y además hacer como un programa o un escrito en el cual, ¿por qué genética sí? ¿No? Y no las demás áreas. Entonces, tendríamos que valorar y planteárselo a la nueva mesa, ¿no?, del CONASEM. Gracias, Lolita. Yo tengo un comentario y me gustaría saber la opinión de ustedes. Cuando nos dieron la presentación hablan de la historia de la asociación y del consejo, y desde entonces hemos estado trabajando muy de la mano y creo que así va a seguir hasta que desaparezcamos. Y algo que mencionaron también muy importante son las funciones que tiene el consejo, que tiene la asociación y que tienen los colegios. En nuestro caso existimos como consejo y asociación, pero no tenemos un colegio. Y considerando la situación que se ha dado en fechas recientes en relación a situaciones específicas, vacunación, agresiones a médicos y estas serie de pronunciamientos que hemos realizado, consideran que estamos en un punto para considerar la creación de un colegio que cubra esa parte que está bastante bien caracterizada y que por no tenerla nosotros, podemos a veces entrar en terrenos que no nos tocan. Sí, creo que diste en un punto muy importante. Actualmente todos los escritos, si tú has visto de esto de el consejo, a pesar de que no tiene estas funciones, a veces hacemos algún tipo de escritos junto con la asociación, que hemos estado trabajando muy de la mano, efectivamente. Una de las situaciones, creo que sí, hace falta un colegio, definitivamente. Uno de los, al menos CONASEM es también igual, muy tajante en el sentido de que dicen, bueno, los consejos, su papel es certificación y apoyar para la vigencia de la certificación, que es la recertificación, ¿no? La llamada recertificación. Entonces, en este sentido, sí, creo que como grupo nos hace falta un colegio para poder ir más allá, ¿no? Y aquellas luchas que en un momento como gremio podemos hacerlo, pues lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Ya que las funciones del consejo están limitadas por ciertas normas y leyes, ¿sí?, de salud que nos permiten solamente ciertas actividades. Muy bien, Lolita. No sé si quieran comentar algo, doctores. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Lolita. De acuerdo. Hay otro comentario de Joana Delgado Falcón Cooper. Quisiera preguntar quién se encarga de regular a los médicos que se hacen pasar por genetistas certificados sin serlo, ejerciendo una especialidad que obliga a tener cédula de especialista y certificación del consejo. Está muy bien la regulación de la certificación de médicos especialistas, pero ¿qué sucede o quién regula a los pseudomédicos que se hacen pasar por especialistas? Es impresionante la cantidad de personas que se hacen pasar por genetistas certificados actualmente sin serlo. ¿No sería el consejo el indicado para regularlos? Bueno, como estábamos platicando, la certificación en nuestro país todavía no es obligatoria, ¿no? Ese es un problema desde el punto de vista de la ley. Cuando hay algún problema ya específico con alguno de los médicos que pues se anuncian como médicos genetistas, ¿sí? Pero si están incurriendo en algún problema de ley, sí, lo que se refiere es que por favor nos manden los datos y nosotros se los presentamos al CONASEM. En un momento dado, si hay algún tipo de situación fuera de la ley, sí se puede regular. Pero mientras no estén fuera de la ley, no hay manera, ni hay una ley
que nos permita regular a los no certificados. Muy bien. Hay un comentario de Georgina Arteaga y le pregunta a Daniel, para los fines de protección a la seguridad de la atención médica, ¿es mejor un colegio que un consejo? En especial en aquellos casos del actuar no apropiado de un especialista certificado. Bueno, o sea, las funciones del consejo son certificar y recertificar. El colegio tiene esas funciones más abiertas y que sí puede regular y, como decía hace un momento Lolita, de poder apoyar o ir más hacia la parte pues, legal. Entonces, en ese sentido, pues sí, el colegio podría apoyar más en este tipo de situaciones. Pero como consejo, pues nuestra función ahorita es, nuestra principal función es certificar y recertificar. Pero sí hay una función, por ejemplo, del CONASEMI, de los consejos, de que si está certificado tiene cierta atenuación de algún castigo, de algún tipo de proceso sobre la ley, ¿sí? Es una atenuación de estar certificado, ¿sí? Y al menos en ese sentido, sí. En la mala praxis, ¿no? Muy bien. Leonardo Javier hace un comentario de apoyo a Joana. Y Ronnie Kacenovich dice, me parece que la creación de un colegio es vital. Recuerden que la doctora Mayen lo quiso hacer y literalmente fue tachada de traidora por los demás genetistas viejos. No sé si quieran comentar. No, yo creo que todas las organizaciones tienen su papel, ¿no? Su rol en la sociedad. Y viéndolo desde esta manera, ya que cuando uno está informado y está uno viendo cuáles son los roles de cada una de las agrupaciones, yo creo que como agrupación sí nos haría falta un tipo de estas agrupaciones, ¿no? Sí. Hay otra pregunta de Leonardo Javier Mejía, que parece que lo contestaste, Lolita. Dice, ¿y hay consecuencias reales? ¿Tiene casos donde se ha resuelto el que se sigan presentando como médicos genetistas? No, en genética no. En otras áreas sí. Sobre todo en cirugía estética, ¿no? En esos casos sí. Pero en genética no hay ningún caso. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario, parece que no. Y si es así, bueno, les agradezco mucho al Consejo Mexicano de Genética y a la mesa directiva su participación, su colaboración siempre y el que hemos estado trabajando de la mano desde hace ya mucho tiempo. Creo que estos momentos difíciles son para continuar. Llegaron aquí dos comentarios. Si me permiten, los leo. Sí, claro. Y luego me despido. Raúl Piña dice, dando seguimiento a lo comentado por la doctora Lolita, el Consejo ha entregado certificación a médicos que no tienen cédula de especialidad y considero que el Consejo debería ser muy cuidadoso en no entrar en complicidad, ya que cualquier paciente puede verificar si su médico tiene cédula profesional en la página de la SEP. Bueno, habría que ver cuáles son esos casos, porque al menos desde que yo estoy formando parte de la mesa, siempre se verifica la cédula. Y es un papel fundamental, por decir, es un documento fundamental, que si no lo tienen, no podemos hacer ningún trámite. Los últimos casos, ¿qué es lo que ha sucedido? De hecho, después más o menos como en el 2000, no recuerdo muy bien la fecha, si fue en la mesa de la doctora Verónica Morán, cuando sale la nueva ley y para obtener la cédula, realmente lo que tenían primero es aprobar el examen de certificación y posteriormente le daban la cédula. Si no, no se realizaba. Ahorita, por el nuevo gobierno, parece que eso se está modificando, ya no nos están pidiendo si aprobaron o no el examen para emitir estas cédulas, ¿sí? Pero sí, realmente nosotros tenemos que contar con todos los documentos para poder emitirles el certificado, ¿sí? Si alguno en algún momento hubo alguna situación, que puede haber muchas, ¿no? Que no se dio, pues sí que nos los den a conocer y así nosotros podremos evaluar esa circunstancia, ¿no? También será relevante comentar que los estatutos del Consejo se modificaron y que antes de esa modificación se permitía la certificación de médicos con maestrías y doctorados, lo cual ahora no es posible. Sí, aunque las cédulas se les pide de la maestría y el doctorado, necesitan las cédulas,
Es decir, sean de maestría y doctorado, nosotros solicitamos la cédula, ¿no? Y obviamente todos los que se aceptaron en los diferentes, como clínicos y que fueron maestrías y doctorados y que tienen aval del consejo, ojo, esto no, la ley, no es retrógrada, ¿no? Entonces, ellos ya fueron aceptados. En cuanto la ley cambió, ya no se han aceptado ningún otro de los médicos con esta formación, ¿no? Entonces es muy diferente el estatus de cada uno. Habría que valorar, ¿no? Muy bien. Hay otro comentario de Luis Ernesto Marfil. Dice, más burocracia, más división de estructuras administrativas. Estaría mejor mejorar las estructuras que tenemos, mejorarlas o cambiarlas. La verdad no sé qué tan viable sea, siendo además muy pocos los interesados en ocupar un cargo administrativo. Bueno, eso yo creo que sí tendríamos que valorarlo entre el gremio, ¿no? Todos, ¿no? Esa no es una decisión tampoco de nosotros, es una posición tal vez hasta personal, ¿no? En ese sentido. Creo que las acciones que llevan a cabo, ¿no? Cada uno de los colegios, asociaciones y consejos son muy delimitadas. Sí, eso no lo decidimos nosotros. Yo creo que eso lo decidimos todo el gremio, ¿no? Y eso sí tendríamos que hacerlo en las diferentes reuniones que existen. De acuerdo. Y un último comentario de Ronnie. Me parece que se debe tener una posición como nuestro vecino del norte, donde existe el colegio y donde existe el board. Sí, efectivamente. En eso les digo, tal vez es nuestra posición, pero no es, obviamente, la posición tal vez de todo, ¿no? Eso sí tendríamos que evaluar. Muy bien, pues no hay más comentarios. Como les decía, agradezco mucho al Consejo su participación, su colaboración siempre, y sobre todo en estos difíciles tiempos que nos han tocado, el poder trabajar a distancia y a través de los medios digitales con los cuales contamos, que nos permiten de esta manera mantenernos en contacto y actualizados. Gracias Lolita, gracias Juan Carlos, gracias Daniel por su participación y damos por concluida esta sesión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, gracias Elías, y a toda la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana por invitarnos y estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Muy bien, vamos a continuar con la sesión. Y ahora damos paso a asuntos generales. Primero recordarles que las sesiones mensuales siguen siendo virtuales. El día de hoy tuvimos la tercera. Y la sesión del mes de mayo estará a cargo de los laboratorios de genómica del ISSSTE, coordinado por la doctora Alejandro Camacho Molina. Es también importante recordarles o comentarles que hicimos un pronunciamiento público el día 25 de marzo, tanto el Consejo como la Asociación, en la cual solicitamos muy atentamente a las autoridades la vacunación de todo el personal de salud, ya sea institucional o privados, y bueno, se dan algunos datos en relación a lo que está sucediendo. Este pronunciamiento fue replicado en nuestras redes, fue enviado a los instancias correspondientes. Aún no hemos recibido respuesta, pero agradecemos a todos la difusión que hicieron de ella. Invitarlos a la siguiente sesión extraordinaria. Esta será realizada el día 20 de abril. Lleva por tema SARS-CoV-2, del origen a la respuesta inmune. Estará coordinado por Talia Beckman-Ostrowski. Y tendremos 3 invitados muy importantes. El primero es el doctor Antonio Lascano, que nos hablará del origen y la evolución del virus. Después, Alejandro Sánchez Flores nos hablará de la vigilancia genómica, utilizando secuenciación de nueva generación en nuestro país. Y finalmente, la doctora Angélica Cuapio hablará de la respuesta inmunológica contra el virus SARS-CoV-2. Les invitamos a participar, estaremos enviándoles por correo la invitación correspondiente y esta será dentro de 15 días. También comentarles que el 53º curso teórico práctico anual será esta vez en línea como fue el año pasado y por lo tanto se convertirá en el segundo curso virtual de actualización en genética humana. Estaremos publicando pronto el programa y los medios para hacer su registro.
Recordarles que este es un curso que está enfocado particularmente a residentes y médicos de pregrado para que puedan actualizarse en una semana sobre la genética humana. Como les mencionaba, este será del 7 al 11 de junio y a través de la página estaremos dándoles a conocer la convocatoria correspondiente. En relación al 46º Congreso Nacional de Genética Humana, tenemos también novedades. Recordarles que estamos recibiendo propuestas de temas. Si alguien está interesado en realizar un simposio o quieren que un tema en particular se toque dentro del Congreso, estamos todavía recibiendo sus propuestas. El Congreso, hago una corrección, es del 8 al 13 de noviembre. Es un día previo a la fecha del 9 al 14, como lo hicimos el año pasado. Es la segunda semana de noviembre. Había comentado en la sesión anterior que la sede propuesta de La Paz había cerrado su centro de convenciones. Sin embargo, en últimas conversaciones con ellos, nos ofrecieron una nueva propuesta que puede ser aún más adecuada que el centro de convenciones, que en este caso sería el Teatro de la Ciudad. Estamos por realizar una visita a inspección para ver si este nuevo sitio tiene las especificaciones que requerimos para realizar el congreso de manera híbrida, si las condiciones lo permiten, si la semaforización, porcentaje de vacunación y las condiciones epidemiológicas así lo permiten. Si no, nos iríamos hacia un congreso virtual. Pero las fechas siguen siendo las mismas, la segunda semana de noviembre, del 8 al 13. En relación a las cuotas de asociados, recordarles que están vigentes las cuotas de renovación y de ingreso a partir del 1 de marzo del año 2021. Recordarles que quienes estén al corriente tienen precios preferenciales y acceso a actividades precongresos, congresos y cursos de actualización. En la sesión anterior, el 2 de marzo, 170 personas habían pagado su vigencia. Al día de hoy, somos 210, 187 asociados más 12 expresidentes, y de ingreso, 6 nuevos ingresos más 5 decanos son el total. Finalmente, recordarles nuestros datos de contacto. Nuestro teléfono 33 23 12 56 55 con un horario de atención de 10 a 3 y de 4 a 8 de lunes a viernes. Nuestro correo para contacto rápido, soporte@mgh.reg.mx. Si se quieren dirigir a nosotros en particular, presidente, vicepresidente, secretario tesorero, vocal norte, vocal sur, vocal occidente y vocal centro. También invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, donde tenemos todos los videos, todas nuestras sesiones. Y no me queda más que agradecerles a todos su participación. La votación de la aprobación del acta de la sesión, la votación se cerró con 60 votos a favor y ninguno en contra, por lo cual consideramos que el acta está aprobada. Les invitamos a nuestra siguiente actividad, que es en 2 semanas, la sesión extraordinaria de COVID, y también estaremos invitándoles para nuestro siguiente simposio de educación médica continua que realizaremos en el mes de mayo. Sin más, no me queda más que agradecerles a todos su atención. Buenas tardes, cuídense mucho y nos vemos pronto.